Empezamos con una introducción a lo que es el mundo del ejercicio para relacionarlo con la medicina. Lo primero sería distinguir entre varios conceptos, como puede ser actividad física, ejercicio físico, etcétera, porque tienen sutiles diferencias. En primer lugar, la actividad física, según la OMS, son cualquier actividad que pone en juego los músculos y que gasta energía. Eso quiere decir que son dos conceptos importantes lo que es actividad física a secas, que es moverse y gastar energía. Muy bien, pero eso, si queremos que sea un ejercicio físico, tiene que ser ya un movimiento y una actividad que ya esté pautada y reglada y que persiga unos objetivos. Y entonces ya podemos hablar de un ejercicio físico reglado. No es lo mismo que ejercicio terapéutico. Ejercicio terapéutico ya tiene una finalidad terapéutica que es claramente en el ámbito sanitario, a diferencia de lo que pudiera ser los ejercicios físicos. Pero también podemos hablar, a similitud, de la condición física, que en este caso lo que pretende es los diferentes elementos, cualidades físicas, fuerza, flexibilidad, capacidad aeróbica, anaeróbica, potencia, equilibrio, etcétera, pues cómo se pueden específicamente mejorar o trabajar en un entrenamiento. Y finalmente estaría el deporte. Entonces la actividad física, el ejercicio físico participan del deporte, pero el deporte tiene una condición que no tienen las demás, que es que el deporte entra la competición. Y eso implica un tema que, aunque no sea muy agradable, que el deporte tiene un coste saludable, se paga la intensidad de los ejercicios. En cambio, la actividad física o el ejercicio físico es todo lo contrario, buscan un beneficio para la persona, sobre todo el ejercicio físico. La actividad física es cualquier actividad que se mueva, pero el deporte ya digo que es una actividad, un ejercicio físico que al perseguir la competición hay una competitividad tan grande que muchas veces pasa factura. Para ello entraríamos en lo que es un recordatorio de los beneficios que tiene el ejercicio. Y aquí tenemos nada menos que 26, que están estipulados en distintos estudios científicos que han ido marcando claramente qué pautas se han seguido para que hayan encontrado un efecto beneficioso en los pacientes, incluso sin llegar a ser pacientes. Es decir, una persona sedentaria ha desarrollado, de la misma edad, las mismas condiciones, una patología, mientras que otro grupo que participaba del mismo colectivo, que hacía ejercicio, no han llegado a desarrollar ciertos problemas. Y en base a eso pues, se ha podido establecer todas estas categorías, que son algunas más, que están mezcladas con algunas de ellas, como puede ser del aparato locomotor, etcétera, pero que está avalado por la evidencia de que el ejercicio previene y mejora las posibilidades que tienen esas enfermedades. Para ello, tenemos la introducción que estamos haciendo ahora y iremos pasando para recordárselos con las valoraciones, porque es muy importante saber la persona cómo está en un momento determinado. Y para ello esa valoración tiene unos criterios para hacerse. Y los segmentamos en las distintas cualidades físicas como son la capacidad aeróbica, la anaeróbica también, pero la valoración es más dificultosa y en este curso no podemos expandirnos a ello. Hablaremos, por tanto, de la valoración aeróbica, la otra la del movimiento, donde incorporaremos la fuerza, la flexibilidad, la postura y el movimiento funcional. Incluso podríamos hacer la antropometría, pero son tantas cosas que pasaremos por algunas de ellas. Sin embargo, tendrán ustedes en los documentos en PDF toda esa información que necesitan para tener claro los criterios. A partir de ahí sí que podemos hacer ya una prescripción, ya podemos con esos datos decir qué necesita esta persona y cuáles son los criterios para que eso se convierta en una especie de receta médica polipíldora. Pues lo vamos a hacer. Y ya finalmente las áreas de actuación con los ejercicios que decíamos, más patrones de movimiento más adecuados para el ejercicio como medicina. Si nos metemos en la fisiología del ejercicio, básicamente que sepan que hay un metabolismo energético, que es diferente según el tiempo y la intensidad en la que se haga. Más o menos por el tiempo podemos hablar en un primer momento de una vía anaeróbica aláctica. ¿Qué quiere decir? Es una vía sin aire y que
lo tenemos asumido en los músculos, existen todos los elementos para que podamos obtener esa energía. Fundamentalmente se obtienen del ATP, el adenosín trifosfato, que se descompone en ADP más fósforo, y todo eso es un proceso que el músculo ya lo tiene instaurado para que en una emergencia o cuando nos movemos con una intensidad suficiente se ponga en marcha. Pero es un metabolismo, es un mecanismo que tiene muy poca duración, aproximadamente pues, 30 segundos, 40 segundos, porque se va diluyendo. Tiene un pico, en el primer momento estamos perdiendo el autobús y tenemos que alcanzarlo, y pues hay un pico inmediato. Y eso no lo podemos seguir mucho más tiempo. Tiene que ponerse en marcha otro metabolismo, que es el consumo de azúcares de la glucosa, pero en este caso no ha dado tiempo a que el oxígeno lo pueda degradar y obtener energía suficiente. Lo hace de una manera inmediata. Es el metabolismo anaeróbico láctico. ¿Láctico por qué? Porque esa manera de descomponer la glucosa para obtener energía genera ácido láctico. ¿Y qué pasa con el ácido láctico? Que veremos después. Pues que es un elemento que el músculo lo entiende mal, el corazón sí que lo entiende porque lo necesita y echa mano de todo, pero el músculo prefiere que sea un metabolismo del azúcar más lento para poder degradarlo paso a paso y obtener muchísima más energía. Ese metabolismo anaeróbico láctico se produce inmediatamente también, pero va progresando un poco más lentamente que el anterior. Y llega un momento en que tiene su máxima expresión, aproximadamente al minuto, entre el minuto y 2 minutos, es decir, una carrera de medio fondo o una carrera de 400 metros. Esos son anaeróbicos y son lácticos, porque producen mucho ácido láctico. Y poco a poco va disminuyendo. Y simultáneamente, a medida que se han puesto y el ejercicio como que va a más, pues a partir de los pocos segundos también se va poniendo en marcha toda la degradación de la glucosa para que se obtenga energía, y ese ya es un metabolismo aeróbico. Bien, básicamente. De nuevo, les digo, les invito a cuando estén en el PDF poderlo estudiar mejor. El ejercicio se puede valorar con varias cosas, pero hay dos fundamentales. Una es el consumo de oxígeno. Y ese consumo de oxígeno, pues, quiere decir que es lo que necesitamos para obtener la máxima energía en los músculos. Entonces tenemos que obtener el oxígeno con la respiración, llevarlo a los pulmones, tiene que pasar a la sangre, son varios procesos, porque, por ejemplo, si existe una fibrosis en los pulmones, eso va a ser difícil, como pasa en el post-COVID, que por eso les cuesta después hacer ejercicio al principio. Pero bueno, tiene que pasar a la sangre. De la sangre en el corazón, para que el corazón la bombee a todo el organismo, otro proceso. Entonces el corazón tendrá que estar en condiciones. Tiene que llegar al músculo, el músculo tiene que captarlo, ese oxígeno. Y dentro del músculo producirse unas reacciones. Y con esas reacciones entonces el músculo está en disposición de hacer su función, que la primera ha sido urgente, la ha hecho sin nada más, un anaeróbico aláctico, después lo ha hecho anaeróbico que ha desarrollado ácido láctico, y al final cuando le llega el oxígeno dice, por fin, entonces a partir ya puede trabajar mejor. Pero ha habido una deuda hasta llegar a ese momento, una deuda de oxígeno, que es lo que se paga cuando acabamos el ejercicio y estamos respirando varias veces, porque tenemos que recuperar, aunque estemos parados, está respirando muy profundamente. ¿Por qué? Tenemos que recuperar todos los procesos metabólicos que han existido en las células, en los músculos, etc. Y eso se llama la deuda de oxígeno. Pues bien, ese consumo de oxígeno lo vamos a valorar ahora a continuación, porque es un marcador muy importante. Y del mismo modo, en la medida en que se produce ácido láctico, es otro factor. Saber cuándo se produce, en cuánto tiempo y a qué velocidad, por ejemplo, se ha producido ese ácido láctico, para que nos dificulte el proseguir el ejercicio. Ambas cosas las estudiamos después. Y el último factor sería la fisiología cardiorrespiratoria. Bueno, pues el corazón tiene unas pulsaciones de base, vamos a poner 70 pulsaciones, y en cuanto empieza el ejercicio, el corazón aumenta proporcionalmente las pulsaciones. Podemos seguir aumentando el ejercicio y el corazón sigue aumentando las pulsaciones. Pero va a haber un momento en que, por más que aumentemos el ejercicio, el corazón no aumenta las pulsaciones. Ahí hemos llegado a un punto tope. Es la frecuencia cardíaca máxima.
Y existe una teórica, aunque luego se hacen pruebas ya sofisticadas, máximas, pero son peligrosas, también lo comentaremos, pero esa frecuencia cardíaca máxima se viene a estipular de una manera cómoda, hay varias fórmulas, algunas más exactas que otras, pero se lleva muy poquito. Lo principal es que son 220 menos la edad. Es decir, si usted tiene 40 años, pues entonces la frecuencia cardíaca máxima teórica serían 182. ¿Para qué nos sirve eso? Pues para muchas cosas, porque tiene una relación con el consumo de oxígeno, tiene una relación con la producción de láctico, tiene mucha relación con todo y a las posibilidades que hacemos, y el entrenamiento va a actuar para modelar esa frecuencia cardíaca máxima, para sacar el máximo partido, para que las contracciones del ventrículo se llenen bien, para que tengan menos dispendio. Por eso los deportistas, por ejemplo los ciclistas, pues hay ciclistas que tienen 38 pulsaciones de base al minuto. ¿Por qué? Porque el corazón se ha acostumbrado y entonces necesita muy pocas contracciones para funcionar. ¿Y saben ustedes a los 80 años cuánto ha podido latir un corazón? 3.000 millones de veces. La verdad, no ha pasado ninguna ITV. Es un corazón realmente que está muy bien diseñado para aguantar todo eso. Pues bien, son adaptaciones que al ejercicio las hace el corazón, procurando llenarse bien, pero esa frecuencia cardíaca máxima va a ser otro marcador que vamos a utilizar para poder prescribir ejercicio y no pasarnos en él. Y entre otras cosas porque esa progresión de corazón que hemos dicho en base al ejercicio es lineal hasta que llega a ese tope, con lo cual no hace falta que sigamos haciéndolo hasta el tope. ¿Por qué? Porque si sabemos con un ejercicio cuánto llega al corazón y un ejercicio un poco más fuerte a dónde llega el corazón, si trazamos una línea podemos prever a dónde llegará para esa frecuencia máxima teórica que ya hemos calculado previamente. Bien. Finalmente, la respiratoria, muy importante también, cómo el pulmón tiene que surtir de oxígeno y eliminar el CO2, pues también es valorable. Lógicamente vamos a hacer valoraciones indirectas, porque las directas, que también se hacen, son de laboratorio. Aquí tenemos un esquema de lo que sería el metabolismo energético aeróbico y anaeróbico láctico. En definitiva, es un recordatorio de lo que les he dicho. La glucosa, cuando se consume, se va consumiendo, se va degradando, pasa a un elemento que se llama ácido pirúvico, piruvato. Y ahí tiene dos vías. Si no ha llegado oxígeno todavía al músculo, el músculo lo capta porque lo necesita, saca energía, pero deriva ese piruvato en ácido láctico. Eso es el anaeróbico, sin aire. En cambio, cuando ya llega el oxígeno, es capaz de ese piruvato pasarlo a la célula y de ahí a las mitocondrias a partir de un elemento que se llama acetilcoenzima A, y desde ahí entra al ciclo de Krebs y se obtiene más lentamente, pero con mayor potencia, lo que son ATPs para la energía de la contracción del músculo. Es un fundamento por lo cual cómo los ejercicios pueden ser de una manera u otra. Ambos son positivos para la salud, porque parecía que el anaeróbico decían, no, solamente es el aeróbico el que mejora la prevención de la enfermedad. No, el anaeróbico se ha visto que también, sobre todo la fuerza, porque en la fuerza hay muchos trabajos anaeróbicos. Pues bien, en esos marcadores del consumo del oxígeno vamos a hacer un pequeño comentario. El consumo de oxígeno en estado basal, cuando nos podemos levantar, puede ser 250, 350 mililitros de oxígeno. Pero claro, la persona que pesa 40 kilos o 70 kilos, ese consumo basal sería interesante valorarlo por los kilos que tiene. De tal manera que establecemos un tema basal que sería 3,5 mililitros por kilo por minuto. Ese sería el metabolismo basal. Y entonces a eso se le llama un MET, un parámetro que es el MET, MET, que tiene que ver con el equivalente metabólico de ese momento basal. A partir de ahí podemos calcular cuándo un ejercicio es más fuerte o menos fuerte, en la medida que has consumido más oxígeno o menos oxígeno. Entonces tendríamos pues, que llegar a un consumo de 40 mililitros por kilo por minuto, pues ya es un ejercicio ya un poco fuerte. En cambio, si no hacemos nada, pues estamos manejando unos márgenes pues, de 10
o de 5 mililitros por kilo. Y todo eso a veces es más conveniente hablarlo en METs, porque se sabe que con METs se calcula muchas veces parámetros de efectos positivos sobre la salud e incluso estar entrenando en una determinada franja de METs con su equivalencia a consumo de oxígeno e incluso a la frecuencia cardíaca, que eso lo veremos en la prescripción. Estamos hablando ahora simplemente de la fisiología, de lo que pudiera ser. Y finalmente los umbrales de lactato, porque con eso determinamos cuándo llega la fatiga, cuando no se consigue seguir porque el músculo, el ácido que tiene en el cuerpo y sin tener oxígeno, pues tiene demasiado ácido láctico. Y eso se sabe con varios umbrales. Aquí tenemos una gráfica que estamos monitorizando, la primera arriba a la derecha, como dependiendo de la intensidad del ejercicio por bajo, y a la izquierda tendríamos la cantidad de lactato, de ácido láctico. Y hay un momento en que, como verán, se dispara. Hay un momento en que el organismo, que lo está haciendo a lo mejor aeróbicamente, pero por la intensidad no llega suficientemente el oxígeno y entonces su metabolismo provoca ácido láctico y ahí empieza a subir. A eso se le llama el umbral de lactato. Y eso nos está indicando que hemos llegado a un tope, por decirlo de alguna manera. Abajo tenemos otros umbrales. A la izquierda y abajo uno que por convenio se ha dicho, bueno, pues cuando llegue a 4 milimoles, que es la marca que hay, quiere decir que con esa intensidad del ejercicio, esta persona ya empieza a desarrollar mucho lactato y por lo tanto tenemos que entrenar en la base anterior para conseguir que con el entrenamiento demoremos ese pico a partir de los 4 milimoles. Y abajo tenemos pues, la frecuencia cardíaca o la carga que le estamos poniendo, la velocidad. Y según esos parámetros calculamos eso. Cuando llegue a esa frecuencia cardíaca decimos, ojo que estás en el límite del umbral, en este caso de OBLA, que es una lactatemia fija, eso, de los 4 milimoles. Y a la derecha tendríamos lo que se hace en deporte mucho, de ver cómo con el entrenamiento desplazamos la curva del lactato a más adelante. Es decir, antes era el menos entrenado, que con poca carga ya se disparaba el lactato y después lo hace más tarde. Bueno, pues son marcadores de ejercicio muy útiles para todo ello. Seguimos con las adaptaciones al ejercicio. En primer lugar, el aparato respiratorio. Bueno, pues hay unos cambios ventilatorios que cuando empieza el ejercicio hay como un aumento de la respiración. Estamos intentando. Y llega un momento en que la respiración se acelera. Es decir, son factores distintos. Uno es el volumen y otro es la frecuencia respiratoria. Y eso pues tiene una adaptación de que empieza por la intensidad del ejercicio a subir la apertura de los alvéolos para poder respirar desde las bases hasta el ápex, hasta la parte más superior. Y eso es un proceso que tiene su tiempo y por eso el entrenamiento puede ayudar a que sea más rápido. Y finalmente, el otro sería el riego pulmonar que acompaña a esta situación. Entonces, los médicos, estudiando esos parámetros, vemos cómo se adapta esa persona a un determinado ejercicio, que luego veremos cuáles, porque están ya estandarizados, como subir unas escaleras. Y le haremos subir una escalera y vemos si esa persona se adapta bien o no, pero lo veremos después. Y el del sistema cardiovascular, pues el gasto cardíaco, que es un poco decir, bueno, cuánta sangre sale en cada sístole y cuántas sístoles hay. Entonces, la frecuencia cardíaca por el volumen de sangre nos da el gasto cardíaco, porque eso es otro parámetro que lo utilizamos para valorar un poco el comportamiento, sobre todo en personas pues, con riesgo cardiovascular o gente que ha sufrido un infarto, etcétera. Son parámetros muy importantes todos ellos. El de la frecuencia cardíaca que ya hemos comentado, pues que no se nos dispare, también el ritmo cardíaco sería otro. El volumen sistólico es lo que les digo, porque a partir de cierto momento de ejercicio, ¿saben qué pasa? Que el corazón no se llena. O sea, cada vez que empieza a haber un ejercicio, el corazón va llenándose cada vez más en cada sístole. Pero llega un momento en que la velocidad es tan grande, cuando tiene una taquicardia muy grande por el ejercicio, que no llega a llenarse. Y eso ya es otro factor para entrar en fatiga y ya un poco más peligroso. Porque si en algún momento el corazón latiera a tanta velocidad que es incapaz de sacar la sangre, perderíamos el sentido, que es lo que puede pasar en algunos deportistas cuando han llegado a ese extremo. Y finalmente la tensión arterial, otro factor de muerte incluso de los killers que el ejercicio ha demostrado ser eficaz. Bajar la tensión cuando el entrenamiento lleva un tiempo, que eso es lo importante, la constancia, ser constantes y la carga de trabajo que haya.
Hay otros aspectos, se podrían hablar pues, de la serie roja, serie blanca, los glóbulos blancos. Aumentan los glóbulos blancos cuando se hace buen ejercicio y entonces mejoran la inmunidad, con lo cual para las infecciones se ha visto que el ejercicio es bueno, pero el ejercicio de competición no. Ustedes habrán visto que en las Olimpiadas hay alguien que se quita el chándal, va corriendo, salta de longitud, acaba y se lo vuelve a poner el chándal. Dice, ¿por qué? Pero si no ha pasado nada. Porque tienen riesgo de una infección respiratoria, con lo cual bajarían el rendimiento. ¿Por qué? Porque los deportistas de élite, por la intensidad del ejercicio, no es lo mismo la inmunidad. Tienen esa mayor sensibilidad a las infecciones. En cambio, un ejercicio aeróbico normal aumenta la defensa ante esas infecciones. Y lo otro es la hemostasia, pues la coagulación, que cuando haces ejercicio tienes un poco más de coagulación. Lo habrán notado si alguna vez han hecho un corte cuando están haciendo ejercicio, que verán que sangra un poco más. ¿Por qué? Porque necesitamos que los glóbulos rojos lleguen lo más pronto posible a llevar el oxígeno a los músculos. Entonces hay una hemoconcentración al principio y luego una hemodilución, con lo cual al acabar el ejercicio puede estar ese factor que estamos diciendo. Y luego hay otros, pues en este caso hemos puesto de muchos aspectos, el entrenamiento aeróbico, que mejora la parte muscular, los efectos sobre el hueso. Ahí tenemos un hueso osteoporótico. Fíjense las trabéculas óseas que tienen un hueco, como un agujero. Eso es un hueso osteoporótico. En la medida en que el ejercicio estimula el estrés al hueso, ¿el hueso qué hace? Deposita calcio en la dirección de esa carga, con lo cual fortalece esas trabéculas y disminuye la posibilidad de la osteoporosis. Es decir, está demostrado. Hemos hecho densitometrías con ejercicios específicos de pilates y hemos visto que el grupo que lo hacía, la masa ósea de las lumbares y de la cadera, frenaban su pérdida considerablemente, estadísticamente significativa con respecto a las que no lo hacían. Es decir, el ejercicio tiene un efecto importante sobre la densitometría para la osteoporosis. En las articulaciones las flexibiliza, en los músculos los fortalece, todo eso se puede ampliar mucho más. Pero vamos a algunos más que pueden ser interesantes. Por ejemplo, al sistema endocrino, no podemos hablar que sea demasiado del tema de las hormonas, el aspecto hormonal, la testosterona, etcétera, pero sí, por ejemplo, el digestivo, pues toda la sangre está a merced de los músculos en el ejercicio, con lo cual el lugar donde más sangre normalmente hay, que es lo más voluminoso que tenemos, que es el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, pues tiene mucha sangre habitualmente. Cuando empieza el ejercicio, ¿de dónde sacamos la sangre? Pues del tubo digestivo. Si estamos en digestión, ¿qué pasa? Pues un corte de digestión. Se para la digestión porque se va la sangre a los músculos. Entonces disminuye en el ejercicio. Pero el ejercicio favorece la peristalsis, el movimiento de los intestinos. Entonces para el estreñimiento el ejercicio es bueno. Por poner ejemplos de los muchos que hay en el sistema digestivo. Pero habrían otros. Por ejemplo, en el sistema nervioso, las endorfinas, que facilitan el sueño, facilitan el estado de bienestar, la sensación de bienestar, la autoconfianza. En el sistema límbico se saben en muchos lugares la memoria, incluso. O sea que tiene unos efectos positivos bastante novedosos, pero ya basados en la evidencia. Y en la composición corporal, pues obviamente que es un tema que no vamos a tocar porque es amplísimo, la obesidad. Pues claro, si quemamos calorías, pues eso va a funcionar mejor. No solamente las calorías, sino la circulación, la linfa, etcétera. Pero es otro tema. Y finalmente, para acabar, pues recordarles que la evidencia científica, lo leo, indica que la práctica regular de la actividad física, el ejercicio, sobre todo, es una verdadera medicina para la prevención y el tratamiento de hasta 35 patologías, enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, si tuviéramos que pagar un precio por algo que tiene 35 enfermedades, que las previene y las ayuda, que es gratuito, que aumenta la fuerza, aumenta la movilidad, aumenta el bienestar, pues yo creo que es realmente muy positivo.